Enfoco este versículo en Mateo 5:20. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo hablando. Y dijo esto: Os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, ¿qué enseña este versículo? Este versículo enseña que hay una diferencia esencial entre un fariseo y un cristiano. Y esa diferencia esencial es la justicia. En el texto se ven 4 asuntos: una sentencia, os digo que; un requisito, si vuestra justicia no supera; un grupo, la de los escribas y fariseos; un impedimento, no entraréis en el reino de los cielos. De manera que Dios tiene reservado su paraíso para eterna y gloriosa felicidad del hombre. Pero no todos pueden entrar. Nótese que el texto dice, hablando de estas personas, no entraréis en el reino de los cielos. Es una sentencia celestial cerrada. ¿Y quiénes? Está hablando de escribas y fariseos. Y escriba en lenguaje presente sería un gran teólogo. Y fariseo, un gran religioso. Fueron máximos en religiosidad. Como alguien ha dicho, no ha habido sobre la tierra un grupo de una religiosidad tan estricta y tan fiel como fueron los fariseos. Sin embargo, ellos tenían un gran problema: su justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia de una persona es su conducta moral y religiosa. La de los fariseos, como he dicho, fueron máximos en religiosidad. La justicia de ellos personal era una justicia humana. Su conducta moral y religiosa excelente, pero humana. ¿Y qué tiene que ver cuando dice humana? Porque pudiera ser de buen testimonio. Bueno, el que juzga imparcialmente a todos los hombres según sus obras, ha dicho claramente que la mejor de la justicia humana es como trapo de inmundicia delante de él. Es decir, un trapo asqueroso. Así como cuando tú entras a un sitio y sientes un olor nauseabundo y tú reaccionas con repulsa, así también es la metáfora o la figura usada de cualquier hombre que quiera agradar a Dios por lo que él haga. Es como trapo de inmundicia, asqueroso, apestoso. La mejor de todas las justicias es defectuosa delante de Dios. Ahora bien, el Señor Jesucristo dice, si vuestra justicia no supera, entonces hay una justicia que supera la de los escribas y fariseos. ¿Y cuál justicia es esa? El Señor Jesucristo. O lo que dice en otro lugar, justicia de Dios. ¿Y qué significa justicia de Dios? Dios entró en el vientre de una jovencita o en la matriz de una jovencita llamada María y se vistió de carne. A los 9 meses parió un niño llamado Jesús. Ese niño Jesús, en él habitaba la plenitud de la deidad. Entonces ese niño desarrolló una conducta moral y religiosa por más de 30 años. A eso se le llama la justicia de Dios. Por ejemplo, hay personas que tienen buen testimonio en un barrio y entonces se le considera hombres serios. Esa es su justicia, pero no delante de Dios, es delante de los hombres. La de Dios es que Dios habitó aquí en la tierra y tuvo una justicia como hombre, perfecta, sin mancha, sin contaminación, el Hijo de Dios o Dios manifestado en carne. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, ocurre esto: todas sus maldades y pecados son llevadas a la cruz del Calvario y Jesús le da perdón de pecados y lo viste con su justicia. Para ilustrar, en el Antiguo Testamento habían piezas, utensilios religiosos que Dios había mandado que fuesen cubiertos de oro. Eran piezas de madera hechas por los artesanos de Moisés, pero luego había que cubrirla totalmente de oro.
de tal manera que cuando tú veías la pieza, tú no veías madera, tú veías solo oro. Así hace Cristo con nosotros. La justicia del cristiano no es una justicia como la del escriba y fariseo, excelente a los ojos de los hombres, pero apestosa delante de Dios. Cuando Dios ve a un cristiano, lo que ve es la conducta perfecta, moral y religiosa del Señor Jesucristo. Como dice en otro lugar, de Cristo estáis revestidos. Pero después que yo me convierta, ¿cómo es el asunto? Bueno, las buenas obras del creyente son buenas obras, pero son conducta de un adoptado. Por eso Cristo es el heredero de Dios y mediante la fe nosotros somos coherederos. Pero coherederos como adoptados, no como hijos. Jesús es hijo de Dios por naturaleza, o el Hijo de Dios es hijo de Dios por naturaleza. Nosotros por gracia, por adopción. Nosotros no somos herederos, sino coherederos con Cristo. De manera que los que creen que por su conducta van a ganar el aprecio de Dios están equivocados. El fariseo supuestamente se la gana y no se la gana. Porque aquí dice claramente, si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Recordemos en otro lugar, cuando dice una voz del cielo hablando del Señor Jesucristo, dijo Dios, en Él tengo toda mi complacencia. Dios se agrada solamente y únicamente en Cristo. Solamente la justicia de Dios agrada a Dios. Así que hay una diferencia esencial, fundamental, básica entre un fariseo y un cristiano. El cristiano está vestido con la justicia de Cristo, justicia de Dios. El fariseo, un hombre serio, religioso, pero es su propia justicia y es como trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Qué hacemos al final? Señor, gracias por habernos elegido en amor desde antes de la fundación del mundo. Gracias por habernos dado a tu Hijo Jesucristo. Gracias por perdonarnos, justificarnos y vestirnos con su justicia y adoptarnos en tu familia. Gloria a tu bendito nombre por los siglos de los siglos, en tu iglesia, en Cristo Jesús. Amén.